Él era fervoroso, él era elocuente, pero cuando Priscila y Aquila le escucharon hablar en la sinagoga, tuvieron que llamarle aparte y exponerle más exactamente el camino del Señor. Y es lo que Pablo está procediendo a hacer aquí con estos hermanos. A mí lo que... Saludos y bendiciones, estimados hermanos. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes para seguir estudiando la Iglesia del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 19, los versículos del 11 al 20. Pablo está en Éfeso, el lugar donde él duró 2 años predicando la palabra del Señor, especialmente en la escuela de un señor llamado Tirano. Vamos a leer entonces y vamos a ver todas las cosas extraordinarias que Dios hacía por mano del apóstol Pablo, un hombre que al momento estaba enfermo, probablemente de los ojos, pero que era un instrumento en las manos de Dios, como en este tiempo lo podemos ser nosotros. Vamos a leer de una vez Hechos capítulo 11, Hechos 19, del 11 al 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Quiere decir que Dios está haciendo un milagro de sanidad de manera extraordinaria a través de un hombre enfermo como Pablo. Y esto fue un factor importante en la difusión del Evangelio. En Gálatas capítulo 4 nosotros encontramos probablemente el tipo de enfermedad que tenía Pablo, que todo parece indicar que era oftalmía. Y las personas de Galacia llegaron a tener tanta empatía con Pablo que estaban hasta dispuestos a regalar sus ojos para que Pablo tuviera completa salud. En 2 Corintios capítulo 12 también Pablo habla de un aguijón en la carne. Ahora bien, el término "y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo", en realidad esta expresión en griego significa que el Señor había hecho de los milagros algo de todos los días. Que el Señor había hecho de los milagros algo de todos los días. Milagros extraordinarios. Lucas afirma que estos eran milagros fuera de serie y nos da un ejemplo, que los paños o delantales de Pablo
o toallas para el sudor o toallas para limpiarse los ojos si el problema era causado por la oftalmía. Estos paños podían ser puestos sobre una persona incluso sin que Pablo estuviera presente, y esa persona era sanada o liberada de posesión demoníaca. Ahora, Hechos capítulo 19 es muy enfático al decir Dios lo hacía, no Pablo. Pablo era un instrumento en la mano del Señor. Entonces la fuente de los milagros, como dice 1 Corintios capítulo 12, es Dios, es el Espíritu Santo. Estos milagros sirvieron para beneficiar a enfermos y a personas atormentadas por demonios, y no para beneficiar a Pablo. No para beneficiar a Pablo. Estos milagros sirvieron para magnificar el nombre de Jesús y no el de Pablo. Estos milagros del diario vivir sirvieron para que la palabra de Dios creciera y prevaleciera, y no Pablo. Y no Pablo. Porque así es que comienza el autor hablando de lo que Dios hacía, de lo que Dios estaba haciendo. E inmediatamente te presenta el sector que se beneficia de lo que Dios está haciendo a través de un instrumento como Pablo. O en el tiempo de hoy a través de un instrumento como la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos, que es luz y sal de la comunidad, para poder precisamente sanar a aquellos que están enfermos o liberar a aquellos que están atormentados. Nosotros hemos resaltado en muchas ocasiones la novedad de Dios, la creatividad de Dios. Por donde va el desarrollo de la iglesia de Jesucristo, o por donde va la revelación escritural de la palabra del Señor, hasta Hechos capítulo 19, tal vez no habíamos visto desde Génesis hasta este punto milagros de esta magnitud, milagros de esta forma. Y es que Dios es innovador, y Dios va a hacer las cosas como Él crea que la debe hacer. Nosotros conocemos casos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios se relaciona con Moisés en la segunda etapa de la vida de Moisés, cuando tiene 80 años de edad y está al pie del monte Oré o monte Sinaí, que el Señor le preguntó qué era lo que él tenía en la mano. En la mano él tenía una cosa ordinaria, una vara de pastor, porque él era pastor de las ovejas de su suegro Jetro. ¿Qué tú tienes en la mano? Algo completamente ordinario. Entonces, con lo que él tenía en la mano, el Señor le dice, tíralo en el suelo. Y eso se volvió una culebra. Eso se volvió una culebra. Entonces, Dios puede hacer un milagro de cosas ordinarias. Y esa misma vara, para poder cruzar el Mar Rojo, Él le dijo que lo que él tenía en la mano, que alzara lo que tenía en la mano y que marcharan por el mar, como la señal que podía identificar la autoridad de Dios para que el pueblo lleno de fe avanzara por una ruta y de una manera que nunca antes se había conocido. Pasar por el medio del mar, ni nadando, ni en un bote, ni en un barco, sino cruzar en seco. Entonces los pañales o delantales que Pablo podía utilizar para limpiarse los ojos o para secar el sudor, eran llevados a los enfermos, que no podían llegar tal vez a la escuela de Tirano, donde Pablo estaba predicando y enseñando la palabra de Dios. Entonces se ve que esto no fue una motivación de Pablo. Se ve que esto no fue intencionalmente por Pablo, sino una movida del Espíritu Santo en ese momento para alcanzar a aquellos que quieren pero que no pueden llegar, aquellos que no tienen movilidad para llegar. Entonces vino la idea del Espíritu Santo de los paños y delantales de Pablo, llevarlo para que estos paños representaran al mismo Pablo y como que estuviera tocando a la persona que estaban enfermos. Pero el diablo siempre tiene caricaturas. El diablo siempre quiere distraer. Desde Hechos capítulo 2 vemos a Satanás tratando a través de sus burladores de rebajar el evangelio.
Entonces dice que en esa misma comunidad de Éfeso aparecieron exorcistas ambulantes. Exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre la persona que tenían espíritus malos. Entonces el lema que ellos utilizaban era: os conjuro, o yo te conjuro, o nosotros te conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Eso era lo que ellos decían, creyendo que en esa fórmula está el beneficio y no en la sujeción de una vida que convierte a uno en un instrumento de Dios, en un agente de Dios. Y dice que 7 hijos de una persona llamada Esceva, que era un judío, jefe de los sacerdotes, parece que allí en la comunidad de Éfeso. Y yo mismo no sé qué tipo de sacerdotes, porque allí no había templo. El templo estaba en Jerusalén y los sacerdotes pernoctan en Jerusalén. Entonces, bueno, tal vez una fama: Esceva, jefe de los sacerdotes, 7 hijos, nosotros tenemos autoridad y nosotros nos representamos nosotros mismos. Nosotros somos la atracción, nosotros somos la celebridad, y estos espíritus malignos tienen que salir con solo decir: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Resulta que había una persona en particular poseído por demonio. Pero para que nosotros sepamos que así como en este mundo en el cual nosotros vivimos, tenemos identidad, tenemos nombre, tenemos apellido, tenemos domicilio, tenemos acta de nacimiento, tenemos cédula, tenemos documentación. En el mundo espiritual también hay identidad. Hay principados, hay gobernadores, hay señoríos, hay huestes, hay hijos de Dios que tienen el sello del Espíritu Santo en su frente, y hay hijos del enemigo de la justicia que tienen la estampa de Satanás, como muy bien dice Primera de Juan capítulo 3, que hay una familia de los hijos de Dios y hay una familia de los hijos del diablo. ¿Qué dijo el espíritu maligno? Porque el espíritu maligno es ahora un espíritu maligno, pero anteriormente era un ángel. Ahora es un ángel caído. Y ese ángel caído tiene identidad y conoce a Dios y conoce a los hijos de Dios. Y con toda razón el espíritu malo dijo: yo conozco a Jesús. Yo sé quién es Pablo. Pero ¿ustedes quiénes son? Parece chistoso, pero es una realidad que se dio en aquel tiempo y se da en este mismo tiempo. Cuando Efesios capítulo 6, verso 10 dice que nos fortalezcamos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, cuando dice que nos coloquemos toda la armadura de Dios para resistir al diablo y para resistir en el día malo, Satanás se da cuenta. Él se dio cuenta cuando él se introdujo desde una posición en los cielos atmosféricos y pudo hablar con Dios nuestro Padre, y habló de Job. Y dijo: tú le tienes todo protegido, tú lo tienes blindado. Él lo sabía porque hay identidad. Y hay muchísimos casos más así en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde el demonio sabe quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y quiénes somos nosotros los hijos de Dios. Cuando el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, verso 8, dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es buscando impíos, no es buscando pecadores, no es buscando inicuos, porque eso él lo conoce a fondo. Es buscándolo a usted y buscándome a mí. Por eso lo de Efesios capítulo 6. Que como estamos luchando contra un enemigo que no se ve, pero que él nos ve a nosotros, que nos vistamos con todas las armaduras de Dios para resistir cualquier ataque. Y lo dice también Santiago capítulo 4, verso 7, que cuando nosotros nos sometemos a Dios, el que sale huyendo es el diablo. Resulta que este hombre endemoniado le fue encima a estos 7 hombres, los hirió, le quitó la ropa y ellos tuvieron que salir huyendo. Ellos tuvieron que salir huyendo. Dice que esto fue notorio, esto no fue un cuento, esto no fue una farsa, esto no fue un invento, esta no fue una fábula inventada para motivar a los oyentes. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos.
Y entonces el temor de Dios cayó sobre ellos. Mira lo que pasa cuando hay una predicación honesta de la palabra del Señor, donde el atrayente, donde el ejemplar es Cristo y no el predicador. Es Cristo y no la predicadora, que era magnificado el nombre del Señor Jesús. Yo creo que tú entiendes bien el término magnificar, engrandecer, que fueron las mismas palabras que utilizó María Virgen cuando el ángel terminó de hablar con ella. Engrandece mi alma al Señor. Lo que se llama en latín el Magnificat de María. Es magnificado el nombre del Señor Jesús, no por lo que le pasó a los hijos de Seba, sino por los milagros extraordinarios que Dios está haciendo a través de Pablo a personas necesitadas. A personas necesitadas. Entonces muchas personas allí creyeron y vinieron confesando sus faltas y dando cuenta de sus hechos. Porque cuando hay un arrepentimiento hay dolor por lo que se ha cometido. No es una cosa de los dientes para afuera, sino que hay un dolor interno y entonces viene ese arrepentimiento y de parte de Dios vienen tiempos de refrigerios porque viene el perdón de Dios. Entonces Éfeso era conocido como un lugar donde se practicaba mucha magia, porque Éfeso era un lugar también muy dado a la idolatría de una estatua que representaba a una supuesta virgen, a una diosa llamada Diana de los Efesios. Entonces, como muestra del arrepentimiento de estas personas, ellos trajeron los libros y alguien llevó la contabilidad y los quemaron para nunca más volver a eso, y se hizo cuenta. 50,000 piezas de plata costaban esos libros. Es decir, todo una fortuna. ¿Sabe lo extraordinario de todo esto? Es cómo termina el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quién es que tiene que crecer? ¿Quién es que tiene que echar raíces? ¿Quién es que se tiene que extender en la comunidad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay un momento que Pablo dice, yo no le predico a nadie con humana filosofía. Y era un hombre que la tenía. Porque Pablo era altamente educado. Estudió con la persona de más renombre, el hombre más respetable del momento, el sabio Gamaliel. Entonces Pablo tenía filosofía y lo demostró en Hechos capítulo 17 cuando discutió con el más alto saber griego, los estoicos y los epicúreos. Dice, pero yo no vengo con filosofía humana, sino con el poder de la palabra de Dios, con el testimonio del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no esté fundada en razonamiento humano, sino en el poder de Dios. Lamentablemente, en este tiempo hay muchas personas que su creencia está fundamentada en lo que dijo Mengano, en lo que dijo fulano, y no en la palabra de Dios. Entonces la palabra crece, pero permanece. No es que crece para luego desaparecer. Crece y prevalece de manera poderosa. De manera poderosa. Quiere decir que todos estos milagros extraordinarios, como dijimos anteriormente, en el versículo número 12, se benefician los necesitados, enfermos y oprimidos por el diablo. Se magnifica el nombre de Jesús en el verso 17 y no el de Pablo. Y prevalece y crece la palabra de Dios y no la de Pablo. ¿Será lo mismo hoy día con aquellos que dicen que hacen milagros? ¿Es el nombre de Jesús glorificado o es glorificado el nombre del agente? ¿Se benefician los necesitados o se beneficia a la persona que supuestamente hace el milagro? ¿Crece la palabra de Dios o crece la palabra del hombre? Yo personalmente creo que es tiempo de reflexionar y pensar que el tiempo de los milagros no ha pasado todavía. Y Dios se lo dijo por lo menos en 2 ocasiones, en 2 puntos históricos, el Señor se detuvo
para por si acaso Moisés creía que los milagros habían terminado. Esos milagros creativos de Dios que comienzan en Génesis capítulo 1 y que uno lo ve a través del pueblo de Israel dentro de Egipto, en la comunidad de Gosén, abriendo el Mar Rojo y llevándolo al desierto. Cuando Dios le dijo, yo le voy a dar carne a este pueblo por 30 días. Ni Moisés lo creía. Y Dios le dijo, ¿se ha cortado mi mano? En ese punto, habían personas que creían que el tiempo de los milagros ya había terminado. Luego, en el tiempo de Jeremías, cuando está a punto de comenzar la cautividad babilónica, el mismo Jeremías no creía que Dios había enviado, que Dios le había hablado para que él comprara la propiedad de su primo. Y Dios le dijo, ¿se ha cortado mi mano? Porque en el tiempo de Jeremías había muchas personas que también decían que Dios ya no hacía milagros. Hebreos capítulo 13, verso 8 y Santiago capítulo 1, verso 17 dice que Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y me gusta lo de Santiago porque dice que en Dios no hay ni siquiera sombra de variación. Si Dios es el mismo, entonces ¿por qué dudar de que Dios pueda hacer algo que ya lo hizo anteriormente o que Él pueda innovar en este tiempo haciendo un milagro extraordinario como de hecho lo está haciendo, salvando multitudes de personas, que es el milagro más grande que se pueda hacer? Yo entiendo que en este momento Dios tiene otros instrumentos humanos, pero los objetivos de Dios son lo mismo. Y es que la gente enferma con fe se sane, que la palabra se establezca, que el nombre de Jesús sea engrandecido. Mire, Dios hizo y hace y hará tantos milagros que en Hechos capítulo 5 habla de que habían tantos enfermos en el tiempo del primer grupo apostólico que colocaban los enfermos en las calles y aceras para que cuando los apóstoles pasaran, a lo menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos y fueran sanados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios haciendo milagros extraordinarios. Pero recuerden que ese término griego lo que significa que Dios hacía de los milagros algo del día a día. En este mismo día, en este mismo momento, el Dios de Hechos capítulo 5 y de Hechos capítulo 19, el Dios en Jerusalén, el Dios en Éfeso, está en nuestra ciudad para seguir haciendo milagros. Lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, con la encomienda de continuar en un siguiente capítulo, si Dios nos da la oportunidad. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias al Señor y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.